son iguales por el tipo de modelo y por el año en que fue fabricado. Entonces, van a encontrar en algunos, sobre todo en el ciclo de termolábil que le dicen, que el termolábil es el material que se esteriliza a bajas temperaturas. Que si bien el autoclave tiene 121 grados centígrados la temperatura mínima, él se considera termolábil. Entonces, en algunos van a encontrar que dice ciclo termolábil en el panel de control, que yo ya les voy a mandar, yo ya voy a escribir parte frontal del autoclave, donde discrimina todos los tipos de ciclo y todas las tareas que tiene para el autoclave. Entonces, en alguno va a decir ciclo termolábil solamente. Ese ciclo tiene 126 grados, ¿sí? En otro ciclo van a encontrar ciclo goma liviana, goma pesada. Ese ciclo tiene 121. Fíjense cómo hay diferencia de temperatura. ¿Por qué tienen que saber esto ustedes? Porque van a esterilizar látex, van a goma, PVC, algún instrumental que tenga mango de plástico, y a veces los plásticos los vemos resistentes, pero cuando lo ponemos a autoclave se puede no derretir, sino deformar con la temperatura. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Bueno, por eso le decía, conocer el autoclave y mirar los ciclos. Nosotros tenemos que apretar esa tecla, mantener apretada, y va pasando los ciclos. Ciclo liviano, ciclo pesado, ciclo normal. ¿Qué va a cambiar de cada ciclo? Va a cambiar el tiempo de secado y no así el tiempo de esterilización. Y ahí es donde yo tengo que saber cómo voy a poner ese material para que no se me deteriore. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer, se puede muchas veces traer algo para esterilizar y nosotros tenemos dudas. Entonces dicen, bueno, dame uno que yo pueda esterilizar, pero sabe lo que se puede deteriorar o se puede derretir, a ver si soporta o no. Por ejemplo, a mí el otro día me trajeron mamaderas de plástico, que van a cambiarlas de vidrio para que sean descartables, y para esterilizar por autoclave. Entonces, bueno, probé con una, dejé que se enfríe y luego la tomamos a ver si se deforma o no. ¿Qué se puede deformar ahí que a mí me puede perjudicar? La rosca donde va la tetina, que puede quedar deformada, y obviamente la tetina no va a cerrar bien y va a perder la leche. Bueno, esa es la manera que nosotros podemos hacer con algunos materiales. Entonces, lo que yo pretendía que ustedes se dieran cuenta ahí era, había determinadas cantidades de materiales que nombraba en el libro, por ejemplo, textil, instrumental, goma, vidrio, líquido, látex, silicona, ¿sí? Si yo tengo esa variedad de material y tengo ropa y tengo gasa, va a ir en un ciclo textil. El ciclo textil y el ciclo instrumental tienen 134 grados a 2 atmósferas y media. O sea, cualquiera de los dos es el mismo ciclo. ¿Qué piensan ustedes que puede cambiar de esos dos ciclos si estamos esterilizando textil, instrumental? El ciclo, la temperatura es el mismo y la atmósfera es la misma. ¿Qué puede variar ahí dentro de ese ciclo? Porque recuerden que el ciclo comienza desde que el inicio hasta que finaliza, pero durante el ciclo hay distintas, ¿cómo se llama? Lo que va haciendo el autoclave o cualquier equipo. Procesos, funciones, etapas. Etapas, bien, o fases, cualquiera de las dos. Entre fases, etapas. Entonces, ¿qué etapas piensan ustedes que va a ser diferente entre el textil y el instrumental? Si nosotros vemos que es igual. ¿Qué va a cambiar ahí? ¿El tiempo no varía? El secado. Va a cambiar el tiempo. Claro. ¿Sí? Lo que va a variar ahí va a ser el tiempo de secado. Y probablemente en algunos varíe el tiempo de esterilización, ¿sí? Porque justamente el material textil necesita
más tiempo para que penetre el vapor en él. Cuando nosotros esterilizamos paquetes de ropa que son apiladas y tienen mucha ropa en un paquete, necesita que el vapor penetre en todo ese material que está adentro. Entonces, ahí necesito un poco más de tiempo, ¿sí? El material de goma o de látex tiene 121 grados a 1,5 atmósferas. Diciendo esto, yo quisiera que ustedes revisen sus trabajos, porque yo por ahí no les contesté uno por uno, para explicarles ahora y que todos lo puedan escuchar. Revisen ahí que hay algunos que por ahí han puesto 134 o al revés, 1 atmósfera pusieron en 121, 134 pusieron 134 en algunos ciclos que no eran. Entonces lo que yo les pido es que ustedes ahora revisen y que la temperatura más baja del autoclave es 121. Después tenemos 126, que es el ciclo universal, se llama. ¿Por qué? Porque hay una temperatura intermedia entre 121 y 134, y en ese ciclo universal yo puedo esterilizar material textil, por ejemplo, instrumental, pero tengo que mirar que el paquete no sea muy voluminoso y que el instrumental no sea una caja de las más grandes y pesadas de ortopedia. Entonces ahí puedo mezclar, por eso se llama universal, porque puedo mezclar goma con textil o con instrumental. ¿Para qué me sirve este ciclo? Porque a veces tengo poco material textil, poco material instrumental, y no voy a hacer un ciclo, como dije la vez pasada, por pequeñas cantidades. Entonces ahí puedo mezclar. Entonces, esos son los distintos ciclos que tenemos. Y dependiendo del material que tenga, es el ciclo que voy a seleccionar. A eso yo quería llegar cuando les hice esa pregunta, ¿sí? Profe, una pregunta. En el ciclo de 126, ¿a cuántas atmósferas? 1,5. 1,5 atmósferas. Pero en ese ciclo lo tienen algunos autoclaves, no sé si no son tan antiguos. Yo ya cuando llegue el momento, porque estoy esperando una autorización de la escuela para poder mostrarles cosas de prácticas, y ahí van a ver que el autoclave que yo tengo, que es uno de los antiguos, no es tan antiguo, sí varía, ya les digo, esto de los ciclos, nada más. En el último, que se llama del Judice, que es uno de los más casi últimos, ahí tiene el ciclo termolábil, dice, ¿sí? No dice, no discrimina goma pesada, ahí tiene termolábil, y en ese ciclo esterilizo todo lo que iría en otro en ciclo de goma, ¿sí? Bueno, esa era la aclaración del trabajo, y no sé si había alguna duda más ustedes con respecto al trabajo del autoclave. ¿No? Yo había anotado acá algunas. El flash, profe. Ahí está, sí, porque yo acá me anoté algunas de lo que había puesto para decirles. Sí, el ciclo flash también. El ciclo flash no es un ciclo de rutina, no es un ciclo que yo puedo esterilizar materiales envueltos, no es un ciclo que yo puedo esterilizar y guardar el material. Ese es un ciclo de emergencia. Solamente si en quirófano se cayó un material, una pinza, o se contaminó algo, y entonces esa pinza la necesitan y puedo esterilizar. Pero tampoco es un ciclo como dice flash y que es rápido. No, no tarda 20 minutos como dice en alguna bibliografía, ¿eh? Una pregunta. Pero póngale, cuando se cae de quirófano, se cayó, ¿lo levanta Sí. previo, se hace una limpieza o directamente se pone así en el autoclave? No. La pinza se cae, Sí. la instrumentadora no lo toma la circulante. Sí, La sí, instrumentadora circulante tiene que lavar esa pinza, limpiarla y al subirla a esterilización para ser esterilizada.
¿Cómo la esterilizamos? En una bandeja o en una caja, pero no con un envoltorio, No, pero no puedo guardar eso. Termina el ciclo y lo tengo que llevar a... sí, es por el momento de urgencia. Claro, exacto. No puedo envolver y usar ese ciclo para cualquier material y guardar. Es un ciclo, por llamarlo de alguna manera, de emergencia y para salir del paso ese y nada más. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. ¿La temperatura de ese ciclo? Es 134. Ah, Lo que tiene cortito en ese ciclo es el secado. ¿Sí? Por eso hace un ciclo, todo es más corto. Por eso es un ciclo de emergencia. Yo casi a veces digo, es un ciclo como decir una desinfección de alto nivel, que no es tan así, pero por decir de alguna manera, ¿no? Es una esterilización, pero una esterilización que se hace, que es para usarlo ya, no me sirve para guardar. ¿Está? perfecto. Bueno, ahora yo les mandé ahí un instructivo de carga y descarga del autoclave, como de la misma manera le mandé de calor seco, ¿sí? Eso yo lo tengo hecho, lo hice para la central hace un tiempo, y bueno, como varía, no cambia, no hay ahora, bueno, cargamos de esta manera, antes era así, ahora no, ahora es así. Le mandé ese instructivo para que ustedes lean de qué manera tenemos que cargar y de qué manera tenemos que descargar. Va a depender de la carga, cómo acomodemos en el autoclave, que ese material también salga bien. Porque si yo pongo mal acomodado, pongo amontonado los materiales, van a quedar mojados o no va a pasar el vapor en ese lugar que está apretado contra otro. Siempre tienen que tener en cuenta de qué manera trabaja el agente esterilizante para que yo pueda de esa manera acomodar el material, ¿sí? Cuando hacemos la descarga, que es importante, que el material tiene que estar frío para que yo lo pueda almacenar en el área de material esterilizado. No puedo sacar el material, como dijimos anteriormente, y llevarlo a guardar inmediatamente porque ese material está caliente, al tacto está caliente, pero parece seco, pero si yo lo hago secar fuera, en un cambio de temperatura, fuera del autoclave, eso se va a humedecer. ¿Sí? Entonces tengo que esperar el autoclave 15 a 20 minutos, retirar, poner en un carro, esperar que se enfríe y luego recién guardar ese material, porque tengan en cuenta que estamos colocando sobre una base que está fría y que no está esterilizada. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, profe. Bien. Por eso también es el tema del doble envoltorio. Todos los materiales tienen que ir con doble envoltorio. Todo aquel material que va a cirugía tiene que ir con doble envoltorio por ese motivo. Cualquier inconveniente que haya con el primero, o primero directamente lo saca la circulante y el segundo lo toma la instrumentadora. Que eso después lo vamos a ver cuando veamos envoltorio o en el segundo cuatrimestre, que se ve más lo que es recepción de materiales. Bueno, lo que quedaría del autoclave es cómo tiene que ser el mantenimiento para que el autoclave funcione siempre y no lo tenga fuera de servicio, aunque muchas veces los autoclaves están fuera de servicio porque son muy susceptibles a todo. Tiene inconvenientes, como eso es una computadora, tiene distintos inconvenientes que a veces cancela ciclos, ponen la pantalla que tienen que llamar al técnico y no podemos avanzar. A veces quedan las puertas cerradas y no las podemos abrir. O sea, hay serie de inconvenientes. Para que eso no suceda y que nosotros no hayamos hecho nada, el autoclave tiene que tener, o todos los equipos, un mantenimiento preventivo una vez por mes. ¿Qué significa? El técnico tiene que venir todos los meses a hacer una revisión general del autoclave, ya sea de los burletes, de la caldera, del ablandador de agua, de las válvulas, hacer una limpieza de los circuitos, la bomba de vacío, cómo funciona, la bomba de agua, el ruido que hace, porque nos damos cuenta a veces, porque son bombas
que trabajan permanentemente y a veces como se resecan o del mismo desgaste de su funcionamiento, las bombas dejan de funcionar y ahí se cancelan, se clava el autoclave y no quiere funcionar. Entonces, ese sería un mantenimiento preventivo, reparar algo antes que se rompa, ¿sí? Y después tenemos el mantenimiento reparativo, que es aquel que, bueno, se rompió, se quedó, tiene que venir el técnico y lo tienen que reparar. Eso tiene que haber una empresa que esté contratada por la clínica o por el hospital, de lo contrario no van a venir cuando nosotros los llamamos, van a venir cuando ellos quieran, y a veces tenemos un solo autoclave y no podemos trabajar. Si tenemos dos, bueno, más o menos vamos zafando. Tienen que estar contratados por el hospital para que cada vez que nosotros llamemos, ellos estén comprometidos con nosotros y vengan a solucionar el problema que nosotros podamos tener. ¿Qué sucede muchas veces? Los autoclaves son antiguos, los repuestos ya no se fabrican, entonces ahí tienen que mandar a hacerlos y adaptarlos al autoclave, y que muchas veces ahí nos cambian el funcionamiento, sobre todo cuando se rompe algo que tiene que ver con el comando del autoclave. Ahí cambia el funcionamiento del autoclave y tenemos que volver a aprender de qué manera funciona, o a veces nos quitan cosas o nos agregan cosas, porque son cosas que se están adaptando a ese equipo, y ahí también tenemos algunos inconvenientes. ¿Qué es lo que más rompe? ¿Qué es lo que más siempre está fuera de servicio? Son las resistencias. La caldera trabaja con resistencias obviamente, para poder calentar el agua. Son tubos largos del mismo tamaño de la caldera. Entonces, eso se quema o deja de funcionar, y ahí hace un corto, y entonces el autoclave salta la térmica, y ahí es cuando tenemos muchas veces esos inconvenientes de que la térmica salta. Cuando la térmica salta y no la podemos dejar para arriba, o sea, no le podemos dar corriente al autoclave, siempre es una resistencia que se quemó. El autoclave la caldera tiene 3 resistencias, a veces 4, a veces 2, dependiendo del autoclave. Si yo tengo una resistencia quemada, la retiran y el autoclave puede seguir trabajando con 2 resistencias. ¿Qué va a suceder ahí? El único inconveniente que voy a tener, que va a tardar más en hacer el calentamiento. Si con 3 resistencias lo hace en 15 minutos, con 2 la va a hacer en 20 o en 25 minutos. Entonces yo tengo que tener en cuenta ahí por qué está tardando el autoclave para que levante la presión o la temperatura. ¿Sí? Disculpe, profesor, Y una a veces, pregunta. Disculpe que la sí, interrumpa. ¿El no, fabricante autoriza a trabajar con 2 resistencias en el caso de que tenga 3 y se queme una, o tenga 4 y se quemen 2? O sea, sí, ¿sí? ¿La autoriza el fabricante, digamos? sí, no hay ningún inconveniente, porque el único inconveniente que ahí quien tiene que autorizar, quien tiene, digamos, son los técnicos. Los técnicos vienen, que miran el autoclave y dicen, bueno, el problema está acá, acá, acá. Ellos tienen que dejar asentado, porque nosotros tenemos una planilla de mantenimiento preventivo mensual, donde tiene que colocar ahí lo que le hizo todos los meses, y en el caso de que retire una resistencia, él tiene que dejar registrado. Se retiró una resistencia, el autoclave sí continúa funcionando con 2 hasta su reparación. ¿Se entiende? No hay ningún inconveniente. Ahí quien te tiene que autorizar es el técnico, que es el que te tiene que avalar que el autoclave lo podés seguir utilizando o no. Y el único problema que vas a tener, ya te digo ahí, es que va a tardar en calentar en más tiempo, porque obviamente es como que vos tenés una hornalla que si pones el fuego a todo lo que da, va a hervir más rápido. Si lo bajás, va a hervir más lento. ¿Se entiende? Ok, sí. Las resistencias se pueden reparar, y cuando ya a veces no se puede reparar porque están muy deterioradas, hay que mandar a hacer las nuevas, y son
re costoso. Todos los repuestos del autoclave son súper costosos, son muy caros. Lo mismo sucede con las estufas de calor seco. La base de la estufa está llena de resistencia. Claro que son diferentes, ¿no? No es la misma resistencia. La resistencia del autoclave es como un tubo circular muy grande, y la resistencia de la estufa son cables. La estufa pasa lo mismo. Muchas veces cuando la temperatura no llega a 180, porque nosotros tenemos que controlar, y llega a 140, 160, seguro se quemó una resistencia. Entonces, la base de la estufa está llena de resistencia, hay una quemada y por eso no llega a la temperatura que nosotros estamos pidiendo, porque la temperatura no alcanza. ¿Sí? Esos son los motivos muchas veces de que las estufas no llegan al grado que nosotros pedimos. Entonces, si la estufa no llega a 180 porque se quemó una resistencia y llega a 160, ¿qué debo hacer ahí? ¿Qué tengo que modificar ahí para poder seguir usando? El tiempo. Muy bien, levanto el tiempo, ¿sí? Le aumento el tiempo que yo estaba utilizando, lo aumento para que pueda esterilizar con menor temperatura, pero a más tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, Entendido. bueno, yo creo que no me he olvidado nada del autoclave, hasta acá creo que les he explicado todo, pero bueno, como yo siempre le digo, cada trabajo práctico que ustedes vayan haciendo, anoten aparte sus dudas para después poder preguntar, ¿sí? Creo que les expliqué todo. No sé si quieren preguntar algo con respecto a autoclave, a calor seco, desinfección. ¿No? No. Bueno, No, pero- bien. Con respecto al lavado de manos, yo ya le dije la vez pasada que era lo que a mí me gustaba que ustedes tengan presente. Con respecto al videíto que me mandaron todos, está muy bien, me gusta que se hayan tomado ese tiempito para hacer el video, porque está bueno que esto también sea dinámico, ¿no? Que no siempre sea solo el trabajo y nada más, porque esto hace a veces a que viendo es diferente a este sistema de trabajar con la computadora y esto del trabajo práctico. Teniendo en cuenta, decía, que yo lo tomo como un lavado de manos social, está bien el video que ustedes mandaron, ¿sí? Porque tienen que tener en cuenta que no me puedo secar con una toalla que está colgada. Esta vez nos cortaron. Ahí está, estamos de nuevo. Bueno, me había quedado justo en el tema del lavado de manos, que yo les decía que si tenemos en cuenta que es un lavado de manos social estaba bien, pero si es un lavado de manos antiséptico, que es el que nosotros por ahí vamos a hacer en el sanatorio, cuando nosotros terminamos de lavarnos las manos, con una toallita, no hace falta que esté estéril, pero no volvemos a tocar la canilla, ¿sí? Y también tenemos que lavar los puños, recuerden eso, y el enjuague, como les expliqué, que tenía que ser de la parte distal a la parte proximal, ¿sí? Pero después en general los videos están bárbaros y me gustaron, pero me faltan algunos chicos, no me mandaron todos. Yo, profe, 2 veces se lo mandé, pero es como, no sé si lo he hecho muy largo, Sí, pero no, me dice como falla de envío, me dice. porque será muy pesado. Capaz, no sé. Bueno, aquel que me lo pueda mandar, mándemelo, porque es como, digamos, algo, no es para tener vergüenza ni nada, sino simplemente es un lavado de mano que yo hago y que lo voy contando. El tiempo del lavado de mano, no sé si escucharon decir que es el mismo tiempo que cantamos un feliz. Cantamos 2 veces el feliz cumpleaños y en ese tiempo nos lavamos las manos. ¿Sintieron decir eso? Sí.
Sí. Bueno, este es el tiempo que nosotros tenemos que dedicar para el lavado de manos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El enjuague que usted explicó hace un rato sería del lavado antiséptico o el social? Cualquiera, porque el enjuague, vos tenés, no sé si me estás viendo. Sí, la estoy viendo. Bueno, vos pones los dedos así, pasás por la canilla desde la parte distal, sería del comienzo de los dedos, pasás por la canilla así, vas girando la mano, ¿sí? Y terminás así para arriba. ¿Sí? Para que el agua, en lo que vos estás enjuagando, es la suciedad que vos tenés en la mano. Okay. Para que no quede, no vuelva a la parte limpia. Claro, que no ¿sí? quede el resto, está bien. Claro, para eso es. Bueno, hoy les mandé un trabajo que tiene que ver le mandé una guía para la descontaminación y la desinfección de alto nivel de los endoscopios. Vieron que nosotros siempre hablamos de que hacemos la descontaminación o desinfección o esterilización. Bueno, que algunos materiales no le hacemos la desinfección de alto nivel, sino que después de la descontaminación hacemos una esterilización. Bien. Los endoscopios, que son los que trabajan en las salas de endoscopía, es un material importantísimo, como todo, ¿no? Pero este material se considera que tiene contacto con mucosa, que es el endoscopio y el colonoscopio. Hay flexibles, hay rígidos, hay de distintos calibres, que ustedes conocen lo que es el endoscopio, ¿no? Para hacer las endoscopías. ¿Han sentido hablar? Sí. Bueno, se dice endoscopía alta y se dice endoscopía baja. Endoscopía alta es la que se mira el estómago, el esófago, para ver si no hay alguna lesión, tanto para hacer diagnóstico como para hacer biopsia, porque ya tienen un diagnóstico. La endoscopía baja es la que se hace al intestino, ¿sí? Para mirar, obviamente, lo mismo, hacer biopsia o hacer un diagnóstico. Por eso hay de distintos calibres, porque va a depender también si se le hace a un adolescente, a un niño, o a una persona adulta, o a una persona adulta mayor. Esos endoscopios son flexibles y son rígidos. Cualquiera de los dos necesita el mismo procedimiento para hacer la descontaminación y para hacer la desinfección de alto nivel. Estos materiales prácticamente no se esterilizan. ¿Por qué? Primero, porque es un área donde hay mucha circulación de pacientes, muchos estudios diarios, entonces necesitan tener material en circulación rápido, y la única manera de tener ese material en circulación rápida es justamente haciendo la desinfección de alto nivel por el tiempo. Y por otro lado, porque este material, si bien entra en una cavidad estéril, porque está ingresando a nuestro organismo, pero está ingresando a una parte, como le decimos, por nombrar, sucia. Como ustedes saben, la boca, el estómago, el intestino, se considera, cuando se operan un intestino, por ejemplo, se dice que es una cirugía sucia, por el contenido que tenemos, ¿sí? Pero si bien tiene contacto con mucosa, puede haber lesión al pasar el endoscopio en el esófago, y puede haber contacto con sangre. Entonces es un material altamente crítico para ser tratado y para hacer la limpieza, que tiene que ser muy exhaustiva. Porque ¿qué es lo que se puede provocar acá cuando hablamos de infección intrahospitalaria? ¿Qué es lo que provocamos acá con este material? ¿Qué tipo de infección? ¿Infección intrahospitalaria? Sí, pero ¿cuál? ¿Cómo se llamaría? Staphylococcus.
aéreos. Dijimos que es un material que se hace muchos pacientes diariamente, que Lo se que se necesita. dice infección cruzada. Ahí está, Infección infección cruzada, cruzada. Infección cruzada, y no por ser un estudio que parece sencillo, no tiene sus riesgos. Acá hay riesgo de perforación, tanto intestinal como de estomacal, como de esófago. Muchas veces se hace un estudio, el paciente se va y a los días empieza con complicaciones. ¿Por qué? Hubo una perforación y entonces ahí está el problema, como ha pasado, que hasta ha habido pacientes que hasta se han muerto por luego de hacerse una endoscopía o una colonoscopía. ¿Sí? Porque esto nos lleva a una peritonitis o a un ano contra natura, por una perforación intestinal. Hay que cortar ese pedazo, hay que hacer un ano contra natura transitorio, porque no estamos hablando de un cáncer, hasta que esa zona se cicatrice y se regularice, luego vuelve a su sistema normal. Pero fíjense todas las consecuencias que pueden tener si hay una mala práctica o hay una mala limpieza de ese material. Esos endoscopios, después les voy a mostrar cuál es para aquel que no lo ha visto nunca, tiene un cabezal importante, donde desde el cabezal se llama, que es donde el médico va mirando, es como una óptica que va mirando de todo el interior, y ahí tiene varias valvulitas o varios es como si fuese el panel de control, si fuese no, es desde donde se maneja, desde donde se introduce una pinza para hacer biopsia, o se introduce un aspirador para tomar muestra de líquido. Entonces es un aparato sofisticado y complejo para hacer la limpieza y la desinfección, porque hay que desarmarlo, hay que limpiar, tiene que tomar contacto con el desinfectante luego, tiene que estar bien limpio. Muchas veces si llegar a quedar sucio y eso entra a otro paciente, puede haber un diagnóstico equivocado porque ha quedado resto de materia orgánica en una pinza de biopsia que no fue bien limpia, se mezcla con la otra que se tomó y se hace un desbarajuste. Entonces, son todos los cuidados que tenemos que tener, porque ese trabajo en realidad lo hace un técnico de esterilización. Debería, por lo menos, hacerlo en las salas de endoscopías. Tiene que lavarse con un detergente enzimático del mismo que usamos para el instrumental quirúrgico. El enjuague tiene que ser de la misma manera, el secado tiene que ser de la misma manera, y luego hacer la desinfección de alto nivel, por sobre todas las cosas, que se cumpla con el tiempo, porque, bueno, hoy se están dando turnos muy alejados, pero en épocas normales se hacen desde 25 a 30 estudios diarios. Fíjense en cuánto tiempo tiene, si bien hay 2 o 3 tipos de endoscopios para poder ir trabajando y rotando, no es que es uno y están esperando, pero fíjense la importancia de hacer esa limpieza en ese momento. Y ese es un material donde está lo que es la descontaminación y la desinfección de alto nivel, que son las dos cosas que se hacen con ese material, sí o sí, porque se esterilizan muy esporádicamente, casi nunca. Ni aún así teniendo el peróxido de hidrógeno, porque 45 minutos, el micrófono que está haciendo ahí, 45 minutos para ellos esperar es mucho. Tal vez hoy no, pero en el momento normal, pandemia. Bueno. Hay un solo micrófono abierto y están haciendo bastante ruido. Sí, no Sí. se escucha bien. A ver si puedo ver yo cuál es el que está abierto desde acá. Están todos apagados. Natalia Roldán.
Por ahí el de Natalia estará prendido. Natalia no me escucha. Profe, ¿puedo hacer Bueno, una el pregunta? que tenga... ¿Sí? No me quedó en claro. Entonces, ¿se le hace la esterilización? ¿Se le practica o no? A Eso los no endoscopios, entendí. a los endoscopios no. Casi nunca. Siempre es desinfección de alto nivel. ¿Está? ¿Por qué? El endoscopio es hecho de un material siliconado muy delicado. ¿Qué sucede con eso? El óxido de etileno, por ejemplo, no se puede por la toxicidad que tiene, por el tiempo que hay que dejar airear, y lo tenemos que dejar casi una semana. Entonces no se puede. Y a su vez, porque si bien tiene 50 grados centígrados el óxido de etileno, 50, 60, eso es de una silicona muy delicada, que lo que hace con la presión y con la temperatura más el gas, se van pegoteando, ¿sí? Al tacto quedan todo como pegajosos. Entonces, por ese motivo, aún así, con la desinfección de alto nivel, se va deteriorando también. No quiere decir que eso no lo deteriore, pero le alarga un poco la vida útil, ¿sí? Porque eso también lo va deteriorando, tanto en las ópticas que tienen como, es un vidrio, en el contorno de la óptica muchas veces se van picando, ingresa el agua y eso da un falso diagnóstico también. Porque cuando están viendo se ven como puntitos, esos puntitos son de humedad y muchas veces pueden dar un diagnóstico como que puede tener divertículos o que pueden tener úlceras estomacales. Entonces, eso tiene que estar en muy buenas condiciones porque es un material generalmente y más que nada para hacer diagnóstico, más que no es curativo ni es diagnosticar, ¿sí? Ah, ok, Bueno, perfecto, gracias. Esa era la duda que tenía. Claro, si en un caso ellos quisieran mandar a esterilizar, y se puede hacer una vez cada tanto cuando no tienen estudios, cuando no tienen apoyo, para poder dejar ese material reposando el tiempo que se necesita, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo no lo he recibido nunca. Nunca. En el área de endoscopía tiene que tener aparte un área diseñada e indicada para hacer la desinfección de alto nivel con todas las características que se requiere. Tiene que tener una extracción como un flujo laminal donde ellos trabajan, no, el ambiente, no, eso tiene que estar todo para afuera, ¿sí? Entonces, si no cuentan con esa sala, no estarían trabajando de la manera correcta, ¿sí? También tiene que ir bien seco, bien enjuagado, porque si eso tiene resto del desinfectante de alto nivel, eso va a tomar contacto con la mucosa, y el desinfectante de alto nivel lo que hace a la mucosa, produce una irritación en la mucosa, y muchas veces necrosis. Entonces hay que tener, fíjense cuánto importante es que ese trabajo esté bien hecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manejan con el endoscopio? Al comenzar el día, vamos a decir, al finalizar el día, se hace una desinfección de alto nivel, se enjuaga, se seca como corresponde, y se guarda en un lugar donde se cuelga, porque eso no se puede guardar ni en una valija, ni en una caja, nada, porque un endoscopio tiene entre 1 metro y 2. Entonces tiene que estar colgadito. Hay como muebles de distintas, ¿cómo se dice? Lugares o repartidos para guardar los endoscopios colgados, ¿no? Finaliza el día, se hace la desinfección, se seca y se guarda. Al comenzar el día. ¿Guarda en un área, digamos, cerrado o en un área, como ser en quirófano, que eso se cuelga en un área abierto? En quirófano eso no está, eso están en las salas de endoscopías. Ah. ¿Sí?
Los estudios de endoscopía tienen un servicio especial para ellos. Se llama la sala del área de endoscopía, servicio de endoscopías, donde están los gastroenterólogos, donde ellos tienen un anestesiólogo para exclusivo, hoy, en el día de hoy, porque antes no se hacen anestesia, se hacen analgesias, se llaman, que lo duermen un poquito como para que el paciente pierda la noción del tiempo y no sienta cuando le hacen el estudio. Son 2 segundos, ¿sí? Pero hay un anestesiólogo que está ahí con el paciente. Es una sala totalmente fuera de quirófano y de todo. Es exclusiva de ellos. Entonces, hables como placares que está adentro, tienen todos los ganchitos, ahí se van colgando los endoscopios. Ahora, yo les preguntaba, termino el día, hago la desinfección de alto nivel, guardo, cierro el mueble, al otro día llegamos, ¿lo utilizamos como está o vuelvo a hacer la desinfección de alto nivel? Habría que sanitizarlo. ¿Cómo? Habría que sanitizarlo antes de usarlo, una vez ya hecho digamos, el proceso de desinfectado de alto nivel, digamos. No, sanitizarlo no, porque para vos, ¿qué sería la sanitización? Y la sanitización sería para bajarle la carga microbiana que le pudo haber llegado a quedar después de haberle efectuado Él hace referencia a una desinfección de bajo nivel, pero en realidad tiene que ser de alto nivel. Claro, lo pero que si vos ya se lo hiciste, ¿se la tenés que volver a hacer para volver a usarlo el otro día una vez hecho el día anterior? ¿Y qué les parece al resto? Sí, porque en el ambiente las partículas se le pegan al material. Y además no tiene un doble envoltorio para usar, ni siquiera uno simple. Hernán me hablaba, ¿no? Hoy anterior. Sí. Bueno, mira, Hernán, una sanitización está bien que le hagas, pero siempre eso es para elementos que usamos fuera de lo que es un cuerpo, fuera de lo que es un organismo, ¿sí? En ese caso, como dijo hace un ratito Emanuel, si yo hice una desinfección de alto nivel, ¿sí? Y lo guardé en un mueble, cerré las puertas, pero ¿qué pasa? No tiene envoltorios. La desinfección de alto nivel dura segundos, o sea, tenés que hacer la desinfección de alto nivel y utilizarlo. No puedo hacer una desinfección de alto nivel, dejar un material y después volver a utilizarlo. No sirve. Es inmediato el uso, ¿sí? Se tiene que volver a hacer. Está bien. Yo pensé más que nada por el tiempo que lleva a hacer, digamos, la desinfección de alto nivel, o sea, tenés que volver a hacerlo ya habiéndolo hecho. Pero bueno, si usted me está diciendo que dura poco, entonces obviamente hay que volver a usarlo. Claro, vos fijate, la desinfección de alto nivel, cuando de cualquier material que vas a hacer, tenés que guardar las técnicas asépticas y utilizarlo. Porque no estamos hablando de una esterilización, y acordate que la desinfección de alto nivel elimina algunas esporas, no todas, y no tiene envoltorios. Entonces, si yo a esto le hice una desinfección de alto nivel, lo dejé durante toda la noche, pasaron muchas horas y eso estuvo guardado en un lugar que si bien está limpio, pero no está esterilizado. Claro, y como que se vuelve a contaminar, por eso hay que volverlo a hacer al proceso. Claro, entonces, si yo sé que a las 8 de la mañana tengo un turno para un paciente, yo tengo que ir a las 7:15 o a las 7, a la hora de entrada de mi trabajo, a tomar ese material, hacer la desinfección y ya prepararlo porque el paciente va a ingresar. ¿Se entiende? Eso va coordinado con el paciente y con mi... Perfecto, ¿Sí? me quedó claro. Bien. Entonces, como dijimos, a la mañana siguiente volvemos a hacer la desinfección de alto nivel porque eso ya está contaminado. No tengo que volver a hacer la descontaminación. ¿Por qué? Porque el material está limpio.
Está limpio, ¿sí? Claro. Eso lo iba a preguntar, que no sería al mismo tiempo que se hace cuando lo están usando. Cuando lo están usando, que terminan de usarlo, se hace una descontaminación, una desinfección y una esterilización de alto nivel. Una desinfección de alto nivel. Al Eso otro es, día lo ¿sí? van a usar, sería más corto el tiempo porque solamente se haría la desinfección de alto nivel. Perfecto, exacto. No es lo mismo el procedimiento que le hacemos entre paciente y paciente que el último paciente que se hizo el estudio, que yo hice el procedimiento, hice la desinfección de alto nivel y lo guardé. ¿Mm? Ahora ustedes dirán, ¿y para qué le hacemos la desinfección de alto nivel si ya no lo vamos a volver a usar, si lo vamos a hacer al otro día? ¿Por qué? Porque fue usado con un paciente, porque tuvo contacto con materia orgánica. Entonces, para mi seguridad de que no hayan quedado bacterias ahí dando vueltas, hago la desinfección de alto nivel y lo guardo. Perfecto. Ahora, si ustedes me dicen, ese material lo esterilizo, sí, lo esterilizo en una caja, con doble envoltorio, todo como corresponde, entonces sí, lo tengo guardado, porque una esterilización en un área con las características que corresponde, un área de almacenamiento de material esterilizado, dura entre 6 a 8 meses en esas condiciones guardado. ¿Sí? Ahí sí no voy a tener problemas, que no es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, esto que yo les mandé es justamente una guía de desinfección para los endoscopios. ¿Sí? Ahora yo les voy a mandar como trabajito, que les dije la vez pasada, las características que tiene que tener el detergente enzimático. Yo les voy a poner las características y ustedes al lado me van a decir por qué tiene que tener esa característica. Digamos, ¿en qué me beneficia a mí que tenga esas características? ¿Está? Yo les pongo, por ejemplo, que tiene que ser biodegradable y ustedes al lado me ponen ¿por qué? Ustedes tienen que justificar por qué tiene que ser biodegradable. ¿Sí? Eso se lo voy a mandar luego, porque no se lo mandé ahora. Y bueno, y todo lo que ustedes vayan haciendo, esto de los endoscopios que vayan viendo, que les mandé también las hojas del libro, y dudas que vayan viendo ahí, obviamente me anotan y cuando hacemos el Zoom lo hablamos. Ahí estaba hablando con ustedes y recibí un mensaje de la computadora que ya la mandé a arreglar. Si quiere ya para el martes vamos a poder grabar los Zoom. Y yo el Zoom después se los mando y ya va a ser más fácil para aquel que no lo pudo ver o el que quiere volver a escuchar. Sí, estaría muy bueno eso, ayudaría un montón. Bueno, ya voy por los últimos pasos. Ya ahora me tengo que ir a verla, porque el único problema que tenía era el audio, que no se escuchaba, nada más. No, está bien, Así que ahí se entiende, no hay problema. ya solucionamos eso, y ya está. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, Francisco. ¿Qué? Francisco, ¿querés hacer alguna pregunta? No sé si se escucha, bro. De música. Bueno, si no tienen más preguntas para hacer, los libero y bueno, nos encontraremos el martes, si Dios quiere, y después, ya el martes, cuando podamos grabar el Zoom, vamos a hablar bien de los temas para el parcial. ¿Sí? Así que
Ah, bueno, Francisco, no hay problema. Así les queda para que puedan repasar para el parcial. ¿Está? Bárbaro, genial. Gracias. Perfecto, gracias, profe. Bueno, les deseo un buen fin de, que estén bien. Bueno, cuídense. Y a seguir Y no. cuidándose. Gracias igualmente. Bueno, Acá Buen fin de entramos a para la, todos. Adiós. Gracias, acá- profe. chao, chicos. a la fase. Gracias. Chao, muchas gracias, profesora.